Seguimos en BTV Noticias y vamos a profundizar en una película que quiero ver. Sí, yo también la quiero ver. Robert, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo están, Steffi? Nico, ¿Cómo ¿todo anda, bien? Robert? Un placer de Rocha. recibirlo. Vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de cine y vamos a hablar de teatro. Pero para hablar de cine, comencemos hablando sobre una propuesta que presentó Fede Lemos hace muy poquito, unos días nada más. Y de hecho, nosotros estuvimos viendo a través de la pantalla de BTV y en edición central de BTV Noticias cómo se vivía ese avant-premier que se hizo en el Auditorio Nacional del Sodre. Estamos hablando del documental La Otra Pelota y que reunió a unas de las figuras más reconocidas del básquetbol uruguayo. Una producción que además le llevó bastante tiempo a Fede, de acuerdo a lo que él nos contó, porque tuvo que reunir a personas que en algunos casos estaban dispuestas a contar sus historias, en otros casos no estaban tan dispuestas a contar esas historias. Hubo allí además anécdotas que afloraron, que realmente son muy ricas, y Fede nos decía, esta película no solamente va a interesar a quien guste del básquetbol, yo creo que esta es una película que le va a gustar absolutamente a todos quienes quieran descubrir historias humanas de un deporte que de una forma u otra se puede decir que es un poco menos popular que el fútbol. Va, un poco menos, es bastante menos popular que el fútbol. Lo cierto es que allí en el Auditorio del Sodre se dieron cita, como decíamos, muchísimos representantes del baloncesto nacional, de la historia del baloncesto nacional, pero nosotros horas antes de que se hiciera esa presentación tuvimos la posibilidad de dialogar con el realizador, con Fede Lemos. Algo bien interesante es lo versátil que resulta Fede Lemos, porque recordarán ustedes que es el mismo realizador de el Greg Mortimer, por ejemplo, una historia que a todos nos impactó. También había realizado antes un audiovisual sobre la historia de Gonchi Rodríguez. Hace muy poco había presentado también un audiovisual sobre Valle. Versátil, con un lenguaje narrativo, creo yo, bien interesante, porque no estamos hablando del viejo audiovisual en el que aquella voz engolada, ¿se acuerdan ustedes? Decían, cuando las ballenas se acercan. No, hay un guión, se sigue una historia. Cuando uno ve un documental de estas características es casi como si estuviera viendo una película, y ahí hay un logro maravilloso porque se entienden los nuevos códigos que están siguiendo los directores. Y hablamos con Fede y le preguntamos ¿por qué el básquetbol? Y nos contestaba esto. Vos sabés que tenía hace unos años una cierta necesidad de meterme con temáticas que estén directamente vinculadas con la pasión las pasiones del pueblo uruguayo, ¿no? Por eso me metí con el carnaval, con el fútbol y después con la política. Sentía que ese era como el podio, ¿no? De los lugares donde podemos decir que nuestro país se mueve, pero también me pasó que sentí un poco de injusticia con el tema del básquetbol, ¿no? Sin ser una gran pasión, siendo el segundo deporte en popularidad en el Uruguay, siempre detrás del fútbol, ¿no? No podemos compararlos. Había unas cosas maravillosas en torno a ese deporte, ¿no? El sentido de pertenencia, el barrio, los clubes de barrio, el trabajo con los chiquilines, ¿no? Porque jugar al básquetbol y el deporte en sí es un elemento fundamental del desarrollo, ¿no? de las generaciones, los niños, los adolescentes. Y me parecía que el básquetbol tenía su lugar. La Otra Pelota tenía un lugar como en ese momento lo había tenido otros proyectos que había desarrollado. Además, fui un montevideano que se movió mucho durante su niñez y su adolescencia. Me mudé, viví en muchos barrios de Montevideo y cada barrio que llegaba tenía su club. La barriada está muy identificada con el club de básquet y pasaban cosas. En un club de básquet y en un club de barrio ocurrían cosas deportivas, sociales, culturales. Era el centro, el epicentro de un montón de cosas de una época que yo recuerdo con muchísimo cariño, ¿no? Y me parecía importante mostrar ese lugar. ¿Y a qué figuras encontró Fede Lemos para realizar este audiovisual? ¿A quiénes entrevistó? Esto nos contestaba. Tenemos grandes referentes y grandes ídolos deportistas de la década del 50, te diría la década dorada del básquet uruguayo. No nos olvidemos que Uruguay tiene 2 medallas olímpicas, 52 y 56, Helsinki y Melbourne, podio compartido con Estados Unidos y con Rusia. Imaginémonos esa situación hoy, ¿no? Es inviable. La generación dorada del 80,
Luis Pierri, Moglia, Capalvo, que vino después, más en los 90, Fefo Ruiz, tenemos los jugadores de ahora, ¿no? Los más contemporáneos. Recorre el documental muchas décadas, muchos planteles y también muchas historias de vestuario, de barrio y el deporte en sí. Y de esas historias, de las que todo el mundo quiere saber que quizás no fueron tan conocidas, ¿cuáles podría destacar el realizador de este documental? Aquí lo cuenta Fede. Muchas veces esa lógica de los planteles y los equipos que hay tienen su propia dinámica de relacionamiento y de cuidarse entre ellos, ¿no? Los secretos, las cuestiones que están pasando y que se transmiten a lo largo de los años, esa intimidad de vestuario e intimidad de plantel, pero también cosas que con el tiempo a veces expiran y que a veces no son contadas públicamente. Tener la posibilidad de llegar a esos lugares eran algunas hipótesis que nos habíamos planteado. Después nos encontramos con la realidad de poder llegar a cada uno de ellos. Casi todos nos abrieron la puerta, otros no, porque también estaba en esa consideración que podía pasar y podía ocurrir. Pero bueno, nosotros seguimos con nuestro objetivo, que era a través de esas historias y a través de esta conexión directa con los personajes y con el archivo que íbamos a buscar y perseguir poder, y con una intención narrativa muy clara, ¿no? Que tienen un poco las producciones de Medio y Medio Films, que tienen la intención de llevar el cine documental hacia una impronta más vivencial, ¿no? Incorporando algunos elementos de ficción, incorporando algunos elementos que salen de la estructura tradicional del documental para llevarlo a un escenario mucho más ayornado a los tiempos que corren y a la avidez que existe en el público de ver cada vez más documentales. La película se está exhibiendo en las salas de Grupo Cine y una cosa interesante a destacar es que previo a que llegara aquí a Montevideo tuvo un recorrido por el interior del país, se presentó de manera gratuita y al aire libre, o sea que tuvo realmente un preestreno bien interesante recorriendo el territorio nacional. Pero les decía que aparte de cine los voy a llevar al teatro. Tienen una única posibilidad este fin de semana de encontrarse con una propuesta que llega con muy buena crítica desde Buenos Aires y que se llama La Papa. Se trata de una historia que está basada en hechos reales y que la escribió una de sus protagonistas, dos hermanas que pertenecen a una familia judía. Una de ellas decide que quiere convertirse al ortodoxo, a lo religioso ortodoxo. Esto, que puede parecer de repente una historia que pueden vivir muchísimas familias judías, puede generar en la interna de la familia rupturas, pasiones, cuestionamientos. Hay quienes apoyan a una de las personas que quiere volverse religiosa ortodoxa y hay otros que dicen no lo hagas. Nos remite quizás esta historia en tono de comedia a lo que fue aquella serie de Netflix, ¿se acuerdan? Poco ortodoxa, que también fue realmente un suceso porque narraba la incomodidad que una joven tenía que vivir en el seno de una comunidad ortodoxa en Nueva York y cómo ella cuando salía de allí se sentía despojada. Pero en tono de comedia se narra entonces esta propuesta que se presentará en la sala Hugo Balso solo este fin de semana. Se presenta tanto el sábado como el domingo. Una de las encargadas de presentar esta propuesta es la escritora, directora y realizadora que se llama Natalia Slobodiansky y como dije es una historia que tiene que ver con su propia historia de vida. Así que aquí vemos algunas imágenes de lo que es esta propuesta llamada La Papa. Lo que fue el resultado de la presentación de La Papa en Buenos Aires. Decíamos, viene con muy buena crítica, se presentó también en México y ahora llega a Montevideo. Solamente 2 funciones, sábados y domingos en la sala Hugo Balso. Y sigo con teatro, pero ya para terminar. Y en este caso le quiero preguntar a mi querido Nico Núñez. Diga. Usted seguramente, Nico, tiene de esos amigos con los que se encuentra una vez a la semana, esos amigos de fierro que tiene, qué sé yo, usted es muy joven, pero 20 años de amistad.
Se Sí, fueron sí. al liceo juntos. No, tengo, sí, unos cuantos. Sí, y más ¿no? de 20 también. Pero de esos Años. amigos que conocen absolutamente todo y que una vez a la semana vos te juntás con ellos, se cuentan todo, saben absolutamente todo, incluso muchas veces hasta cuentan cosas de sus esposas. No, sin que no, las eso esposas no, lo sepan. eso no, eso Diga no. la verdad, Nico. No, ese no es tercero, no, Bueno. pero sí, gente que nos juntamos muy seguido y amigos entrañables de toda la vida. Este fin de semana se presenta las dos últimas funciones de una obra que va en el Movie que se llama Nuestras Mujeres, de un realizador francés que murió en el año 2020, que plantea una cuestión bien interesante. Tres amigos todas las semanas se reúnen a jugar a las cartas, pero uno de ellos, en una de estas instancias, demora y mucho. Las mujeres nunca aparecen en escena. En realidad en la escena solamente están los tres amigos. La comedia está protagonizada en esta versión uruguaya por Franklin Rodríguez, aparece también Diego Del Grossi y aparece también un actor uruguayo muy conocido que es César Troncoso. El tema es que, ¿qué tanto están dispuestos estos amigos a ocultar un hecho que eventualmente al tercer amigo podría llevarlo muchos años a la cárcel, podría llevarlo a la justicia? Si usted, por ejemplo, tuviera de esos amigos de fierro, que los tiene, y se entera que uno de ellos de repente cometió algo, un hecho, y usted dice, le entra ahí la disyuntiva de la cuestión moral, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Lo denunciamos? ¿Es amigo? Depende cuál sea el delito. Depende del Y- delito, eso mismo pensé. Depende cuál sea el delito. ¿Y no depende de qué tan fuerte es la amistad? Bueno, sí, pero hay cosas que son, ¿no? Hay cuestiones, hay líneas que no se pueden pasar. Hay líneas que no se pueden pasar. Pero obviamente uno siempre tiende a cubrir al amigo. En esta obra, que repito, irá por su último fin de semana, dirigida por Mario Morgan, dicho sea de paso, hay mucho humor, pero también hay mucho cuestionamiento de qué tan fuerte es la amistad. Ustedes allí están viendo algunas imágenes. Son realmente muy, pero muy graciosas las imágenes, pero el tema de fondo, repito, de alguna manera nos hace cuestionar esto, ¿no? ¿Hasta dónde llega la amistad? ¿Hasta dónde uno es capaz de defender a ultranzas a aquel amigo en el que ha focalizado toda su confianza? Nuestras Mujeres se llama este espectáculo que decíamos va en la sala del Movie Center, dos últimas funciones este sábado y domingo. Y por último les quiero contar como anécdota del realizador que escribió muchísimas obras, pero por sobre todas las cosas, y esto fue una de las cosas que a mí más me atrajo del realizador, que como decía lamentablemente murió hace muy poco, escribió más de 100 radioteatros. Mire. Así que me llamó el tema del radioteatro para hablar acerca de este realizador. Qué Algo bueno. de lo que es la agenda cultural de este fin de semana. Genera una extinción el radioteatro, Sí. ¿no? No sé si en otra Sí. parte del mundo se sigue. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que pasa que yo creo que el radioteatro en realidad le ha dado paso al podcast, ¿no? En otra probable. oportunidad hablaremos del podcast. Vos hoy escuchás un podcast y de alguna manera hasta te lleva la idea de dónde se hace, cómo se hace, la imaginación te hace volar y eso, si se quiere, se convierte hoy en un radioteatro. Robert, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por recibirme.